Pasé toda mi vida creyendo que entendía el orden, quién importaba, quién no, y quién necesitaba que se le recordara su lugar. Copper Ridge no era un pueblo grande, pero era mi reino. No necesitaba la ley. Tenía influencia. No necesitaba sabiduría. Tenía dinero. Y esa mañana, como todas las demás, entré al granero con la arrogancia de un hombre convencido de que era intocable. Lo vi a Ayana esparciendo heno con esas manos curtidas, la espalda ligeramente encorvada, silencioso como un fantasma. El indio había estado trabajando allí casi un año. Nadie preguntó su nombre. A nadie le importaba quién había sido. Para nosotros era solo ruido de fondo, una pieza más como un portasillas o una puerta de establo. Útil, invisible, reemplazable. Dutch y Samuel me flanqueaban parásitos leales a mi sombra. No estábamos allí para supervisar. Estábamos allí para divertirnos. Dije algo cruel, ni siquiera recuerdo qué fue. Dutch se rió tan fuerte que espantó a los caballos. Samuel pateó un balde lleno de grano recién puesto solo para ver si el indio se inmutaba. No lo hizo. Ni siquiera levantó la vista. Pero había algo en su quietud que me inquietó. No era miedo. No era sumisión. Era algo más profundo. Como si acabara de insultar a una montaña y la montaña aún no hubiera decidido si valía la pena prestarme atención. Y entonces llegaron los cascos, pesados, deliberados, militares. Nadie me había dicho que alguien vendría. Nadie en el pueblo cabalgaba así a menos que tuviera rango. Las puertas del granero estallaron, y él entró uniforme azul impecable, insignia plateada brillando. El coronel Marcus Whitfield. No me miró. No al principio. Miró a Ayana, y en ese instante sentí un escalofrío que no supe nombrar. No era miedo. Era una revelación, que tal vez yo no era el hombre más poderoso en la habitación, que quizás, solo quizás, había pasado el último año burlándome de alguien que podía aplastarme con una sola palabra. Nunca pensé que una mañana normal en un establo de caballos pudiera destrozar por completo todo lo que creía saber sobre mí mismo. Cuando el sonido de cascos resonó desde el borde del pueblo, no sentí más que fastidio. Probablemente un oficial, tal vez un comprador. De cualquier manera no importaba. Estaba demasiado ocupado burlándome de un hombre nativo que sostenía una horca. Lo recuerdo con claridad cuando dije fiel cuidador del establo. Enfaticé fiel como si arrojara un hueso podrido a un perro callejero. Creí que estaba siendo ingenioso. Creí que tenía poder. Estaba equivocado. Cuando las puertas del establo se abrieron de golpe y la luz se derramó sobre el suelo polvoriento, lo primero que vi fue el uniforme azul marino impecable. Luego el destello plateado. Un coronel. Me enderecé instintivamente, reflejo de un hombre que había hecho negocios con el ejército. Sonreí como miel y extendí la mano como si yo fuera quien tenía la autoridad allí. Pero él no me miró a mí. Miró a él, al hombre que acababa de insultar de todas las formas posibles sin llegar a ponerle una mano encima, al hombre sobre quien creía tener dominio. El coronel Marcus Whitfield no solo lo miró, lo hizo con los ojos que un hombre reserva para un igual. Lo vi incluso antes de que hablara. Y cuando asintió, se quitó el sombrero y dijo: «Señor». Mi corazón se detuvo en seco. Señor. Una sola palabra. Un trueno. No fue sarcasmo. No fue una broma. Real. Reverente. Un saludo.
Yo, Thaddeus Crane, el hombre que se creía la columna moral de Copper Ridge, quedé paralizado con hielo en las venas. Lo había llamado el mozo de establo. Había observado cómo Samuel derribaba el grano que él preparó toda la mañana. Me había burlado de su piel, de su silencio, de su presencia. Y ahora, un coronel del ejército de los acababa de llamarlo Señor delante de mí. En ese momento comprendí, hay errores que no se saldan con monedas, y hay arrepentimientos que no se lavan con lágrimas. Vives con ellos como cicatrices que nunca se desvanecen. Lo he visto 100 veces, es esa mirada alzada de los hombres que se creen intocables, pero nunca la había visto romperse tan rápido. El momento en que el coronel Marcus Whitfield se quitó el sombrero y pronunció la palabra Señor, cayó en el granero polvoriento, como un trueno destrozando cada ilusión de poder que esos hombres habían construido. La mandíbula de Dutch se desplomó. Samuel palideció como un fantasma. Pero fue Thaddeus quien cargó con todo el peso del momento. Sus ojos se abrieron como si toda la base de su mundo, cuidadosamente construido, edificado sobre el orgullo, los prejuicios y la crueldad casual, comenzara a derrumbarse. Y yo, el chico indio de los establos, al que habían escupido ahora, era el que recibía un trato de honor por parte de un hombre que había comandado ejércitos. No hablé de inmediato. Simplemente me mantuve erguido y dejé caer la horquilla no como un acto de sumisión, sino como el telón final de un papel que había interpretado durante un año. El papel del silencio, de la humildad, de aguantarlo todo. Pero ahora, el público ya no se reía. Me giré y encaré a Whitfield. En sus ojos no vi lástima, solo un profundo alivio, como si por fin hubiera encontrado al hombre que había estado buscando entre el humo y la sangre. Marcus, dije sin rango, sin título, porque una vez habíamos estado lado a lado en lugares donde los títulos no importaban, solo la lealtad. Me preguntaba cuándo me encontrarías. El granero quedó en silencio. 3 hombres que solían reírse mientras volcaban mis cubos de grano ahora parecían estatuas talladas en vergüenza e incredulidad. No necesitaba gritar, solo unas pocas verdades. 3 guerras evitadas, vidas salvadas por caminar, solo hacia un campamento apache. Una medalla de honor otorgada por un presidente y se desmoronaron sin recibir un solo golpe. Esto no era venganza, era rendición de cuentas. Un espejo sostenido con firmeza, claro e implacable, para que vieran no quién era yo, sino en qué se habían convertido ellos. Thaddeus Crane una vez creyó que entendía el poder, quién lo tenía, quién no, y cómo blandirlo como un garrote. Durante años había construido su vida alrededor de esa creencia que la riqueza y la blancura le daban a un hombre el derecho de mirar por encima del hombro a los demás, de definir el valor por el color de piel y el estatus. Pero esa mañana en el granero rodeado de polvo y heno, su mundo se hizo añicos. Cuando el coronel Marcus Whitfield se dirigió al peón con un tranquilo y firme: Señor, los cimientos de la certeza de Thaddeus se derrumbaron. El hombre al que había ridiculizado, humillado, tratado como a un animal callejero, era alguien a quien el ejército de los Estados Unidos saludaba. Ayanna no alzó la voz. No se vengó. Simplemente habló. Cada palabra era un bisturí que pelaba capas de ignorancia. Negocié la paz para evitar 3 guerras, dijo Ayanna sacando una medalla de honor de debajo de su camisa. Entré solo en un campamento de guerra apache para salvar a 200 soldados americanos. Dutch casi se desmaya.
Samuel se puso pálido. Pero Thaddeus, él se quedó inmóvil como un hombre culpable, escuchando la lectura de su sentencia. Recordó la noche en que le negó el servicio a Ayanna en su restaurante, como nunca le ofreció una sola moneda por un año de trabajo. Y ahora Ayanna colocaba 3 monedas de plata sobre el riel de madera, salarios nunca reclamados, ahora ofrecidos como prueba. Me las gané, dijo Ayanna con sencillez. Y el trabajo honesto merece un pago honesto aunque se olvide. Thaddeus sintió que algo se rompía en su pecho, no solo por la vergüenza, sino por la gracia insoportable de un hombre al que había intentado reducir a nada. Había tratado a Ayanna como a la tierra, y a cambio Ayanna le mostró lo que significaba la verdadera dignidad. Y eso, más que medallas, más que títulos, era la herida que Thaddeus sabía que jamás sanaría. Nunca pensé que 3 monedas de plata pudieran pesar tanto. Allí estaban silenciosas, sobre la baranda de madera, donde Ayanna solía esparcir el heno, la luz del sol colándose por las grietas del techo, haciéndolas brillar como acusaciones. 3 monedas por un año de trabajo. Un año entero en el que nosotros, los llamados gente decente de Copper Ridge, ni siquiera pensamos en pagarle, porque era solo un indio, solo el mozo de establo, un don nadie. Pero aceptó su pago. No en dinero, sino en verdad, en la vergüenza que nos dejó para cargar el resto de nuestras vidas. Me quedé helado cuando colocó esas monedas. Ni una palabra de rencor, ni una mirada de desprecio. Solo silencio tan denso que me ahogaba. Y ese silencio habló más fuerte que cualquier sermón, más fuerte que cualquier castigo que haya conocido. Me aplastó. Quise decir, quédeselas. Quise obligarlo a tomar esas monedas de vuelta como si eso pudiera deshacer lo que hicimos. Pero no me atreví. Porque lo sabía, no estaba rechazando el dinero. Estaba rechazando el perdón fácil. 3 monedas de plata. Cada una un espejo. Y en esos espejos no vi a un comerciante exitoso ni a un líder del pueblo. Vi a un cobarde, a un hombre que se rió de otro mientras ese otro cargaba una nación sobre los hombros. Vi a Ayanna alejarse la espalda erguida, la dignidad intacta, cargando una clase de honor que yo jamás podría alcanzar. Y en ese momento lo entendí: la justicia no siempre llega en los tribunales. A veces la justicia es cuando te ves obligado a mirarte y darte cuenta de que no puedes perdonarte lo que ves. Yo me quedé allí bañado por la luz dorada que se colaba en diagonal entre Enhung Kego, Quachuongmua, mientras la mano de Marcus reposaba cerca de la pistola en su cinto. No para desenfundarla, sino como un recordatorio silencioso. El tiempo se nos escapaba. 3 partidas de guerra apache venían en camino. 30, quizá 40 guerreros, suficientes para reducir Copper Ridge a cenizas antes del amanecer. Y yo, el indio del establo que tanto se burlaban, era el único que podía detenerlo. «Señor, tenemos que irnos, ya», dijo Marcus de nuevo con la voz tensa de urgencia. Sabía que tenía razón. Si salíamos de inmediato, vidas podrían salvarse. Inocentes se librarían. Pero algo dentro de mí se retorció. Si me marchaba ahora, esos 3 hombres, Thaddeus, Dutch, Samuel, jamás aprenderían. Verían la salvación como suerte, no como consecuencia. La llamarían misericordia divina, no justicia merecida. Me giré y los enfrenté. Se veían más pequeños ahora, no porque yo hubiese crecido, sino porque por fin veían quiénes eran ellos. Temblaban no por miedo a mí, sino por miedo a la verdad, que su crueldad había traído la ruina hasta su propia puerta. Podía irme.
Dejar que las llamas les enseñaran lo que las palabras no podían. Eso sería justicia fría y precisa. Y yo había vivido mucho tiempo bajo ese tipo de justicia. En los bosques, en los frentes de guerra. Pero hoy algo más profundo tiraba de mí. Algo que susurraba: no basta con que sobrevivan. Deben cambiar. Inhalé largo y firme. Y entonces dije: antes de irme hay algo que deben entender. No sacado de un libro, no atravesado por una flecha apache, sino de mí el hombre que creyeron invisible. Justicia no es venganza. Justicia es obligarte a mirarte al espejo y no apartar la mirada. Cuando me volví de nuevo, Marcus no dijo una palabra. No hacía falta. Sabía que había elegido el camino más difícil, la misericordia sobre la venganza. Y cuando salimos de ese establo, yo ya no era un mozo de cuadra. Era la lección que ellos llevarían a la tumba. Una vez creí que yo era el hombre que gobernaba Copper Ridge. Tenía dinero e influencia y el único restaurante en la calle principal. Creía que hombres como Ayanna habían nacido para agachar la cabeza y obedecer órdenes. Pero entonces él se fue, sin amenazas, sin exigir venganza. Solo dejó 3 monedas de plata sobre el barandal de madera, frías e innegables, como la verdad de la que ya no podía escapar. La noticia llegó 2 semanas después, traída por un jinete agotado. Ayanna Dosau. Águilas había negociado con éxito la paz con los apaches. Ninguna casa fue incendiada. Ninguna familia destrozada. Lo llamaron un milagro diplomático. Pero yo sabía que no era un milagro. Era un precio que debimos pagar nosotros, y que él pagó por nosotros una vez más. No pude dormir durante 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos profundos, sin rabia, solo decepción. Ese hombre había salvado a hombres como yo. Se había sentado frente a presidentes, y yo, Thaddeus Crane, lo había llamado el mozo del establo. Ese día quité el cartel de la puerta de mi restaurante Solo Blancos. Nadie dijo nada, pero el pueblo entendió. Samuel empezó a aprender apache con los exploradores que venían a comerciar. Dutch, el terco Dutch, arrancó el letrero en su cantina que solía mantener alejadas a ciertas personas. No hablamos del tema. No hacía falta. Todos lo sentían. Esas 3 monedas de plata aún están en mi repisa. Las miro cada mañana. No por su valor, sino por el silencio insoportable que cargan la verdad que ninguno de nosotros se atrevía a enfrentar antes. No solo insultamos a un hombre, insultamos la propia idea de lo que significa ser un hombre. Quizás nunca merezcamos el perdón, pero desde el día en que se fue, he llegado a comprender una cosa: no es el poder lo que define a un hombre. Es cómo trata a quienes intentaron aplastarlo, y aún así elige la misericordia. Solía pensar que el poder significaba decidir quién podía quedarse en el pueblo. Solía creer que el honor venía con camisas limpias y botas lustradas, no de unas manos manchadas de barro y heno. Pero esa mañana entendí cuán equivocado estaba. Tan equivocado que apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada en el espejo. Cuando Ayanna salió de aquel granero con la cabeza en alto y su silueta alargándose bajo el sol naciente, supe que acababa de presenciar algo irreversible. No miró atrás. No tenía por qué hacerlo. Lo que dejó atrás aplastó todo el orgullo que alguna vez creí tener. 3 monedas de plata. Las dejó sobre la barandilla de madera su salario por un año entero de trabajo que jamás se nos ocurrió pagarle. Esas monedas
pesaban más que cualquier sentencia que un juez pudiera dictar, más que el silencio que llenó el granero después de su partida. No hablamos. Nadie pudo. No lo merecíamos. Era un héroe, un hombre que salvó a toda una unidad de una masacre, un hombre que se sentó a la mesa con generales para negociar tratados que hoy leemos en los libros de historia. Y nosotros lo llamamos mozo de establo. Le volcamos los cubos de alimento. Nos reímos de su silencio. Ahora se marchaba a detener una guerra que ayudamos a encender con nuestra ignorancia y nuestro racismo. Solía pensar que el despertar llegaba poco a poco, pero a veces cae como un rayo en el destello de 3 monedas de plata bajo la luz de la mañana. Desde entonces no estoy seguro de quién soy, pero sé una cosa con dolorosa certeza: nunca volveré a ser el mismo. No después de ver los ojos de un hombre a quien desprecié, mirarme con misericordia